Ya, a ver, buenas noches. Buenas noches con todos. Eh, Vamos a empezar la clase del día de hoy. El día de hoy el tema encomendado es el desarrollo del HTLS. Y justo como veíamos la clase anterior, se va a desarrollar de la siguiente manera. Esperemos máxima concentración. El día de hoy se nos ha encomendado el desarrollo del tema atención prehospitalaria y el manejo del soporte vital básico, que es el THLS. Entonces estamos utilizando como fuente de referencia los casos que se dan en el hospital 9 y vamos a desarrollarlo, ¿ya? Bueno, se está teniendo en cuenta la comunidad de traumatología del Colegio Americano de Cirugía y también el Colegio Americano de Cirugía, ¿ya? Esto tiene objetivos de los cuales nosotros vamos a ver cuál es el objetivo fundamental de realizar, cuál es el objetivo fundamental de realizar este tipo de actividades. Bueno, lo, vamos a tenerlo desde 4 puntos y vamos a notar que primero nosotros debemos identificar a los pacientes que van a requerir un control de vía aérea. Seguidamente, debemos explicar la necesidad de una mayor oxigenación y ventilación en el paciente traumatizado crítico. Se debe discutir los métodos manuales y mecánicos para el control de la vía aérea. Y asimismo, se debe discutir los errores habituales en la ventilación del paciente traumatizado. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar, ¿no? Teniendo en consideración que ha sucedido un accidente de tránsito, ha sucedido, digamos, un evento adverso, una caída de una roca, como se mencionaba en la clase anterior, la caída de una roca, un derrumbe en una mina, un accidente de tránsito que sea por impacto directo, por alcance o por impacto de manera frontal. Nosotros vamos a ver que en ambos vehículos, en ambas situaciones, vamos a encontrar personas a bordo. Es raro encontrar que en una vía automovilística solo hayan personas, por lo general es raro que haya personas que manejen solas, ¿no? Solas generalmente van eh, en una vía de gran con personas a bordo o con tripulantes. En ese sentido, nosotros en ese escenario tenemos que enfocarnos en que vamos a tener 4 pasos importantes. Acá de frente ya nos están mandando a que nosotros tenemos sobre todo, conservar la vía aérea. Nosotros vamos a notar que el paciente accidentado eh, va a darse del siguiente modo, ¿no? O sea, como se mencionaba en la clase anterior, ¿qué es lo más importante? Nosotros debemos de regular, de resguardar, de ver el punto de la columna vertebral, ya que ahí encontramos áreas de ventilación, áreas de perfusión, las que van a gobernar nuestra parte respiratoria. Como les mencionaba, tenemos el área neumotáxica, tenemos el área pnéustica, todo eso lo encontramos en la médula oblonga, y o bulbo raquídeo también, y vamos a encontrar que se va a ir gobernando, ¿no? Ahora, vamos a notar a su vez de que nosotros con poner un collarín cervical o un fijador o inmovilizador, vamos a notar que eso le va a ser de gran importancia al paciente y vamos a poder transportarlo de buena medida. Asimismo, nosotros no podemos determinar qué necesidad de oxígeno va a requerir el paciente si es que, digamos, el paciente se ha golpeado la cabeza, se golpeó la nariz, por ejemplo, ¿no? Y hay una rotura de tabique. Y si el paciente se rompió el tabique, es evidente que el paciente no va a poder, digamos, respirar de manera normal. ¿Por qué? Porque va a estar con una epíxtasis anterior profusa, ¿no? Donde va a haber sangrado constante
Asimismo, en algunos casos se van a formar coágulos o dentro de las fosas nasales se van a taponar. Y en ese sentido nosotros vamos a notar de que va a ser dificultoso el tema respiratorio. Entonces, en ese sentido, tenemos que ingeniarnos de ver la forma. Si es que nosotros podemos realizar el taponamiento anterior, quizás al instante, y permeabilizar una fosa nasal, pues bienvenido sea, ¿no? Pero de ser el caso que el paciente tiene un traumatismo, tiene una rotura de tabique, entonces ahí vamos a notar que necesariamente vamos a tener que usar vías alternas, ¿no? Vamos a tener incluso que en ciertas ocasiones el paciente puede estar en una situación muy crítica y nosotros vamos a tener que al paciente colocarle incluso el ventilador, el famoso AMBU, que es el AMBU es la marca, el término correcto es bolsa, válvula, mascarilla, ¿no? Que ya todo lo hemos utilizado, ¿no? O sea, haces tus insuflaciones y haces y vas al ritmo de una compresión. Ya, bueno, les disculpas respectivas, tuve problemas con la conexión. Nuevamente, recapitulamos este punto, ¿ya? No realicé mi presentación. Yo soy Jonathan Gustavo Achachán Merco, médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional del Centro, actualmente haciendo una maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Continental estoy llevando un diplomado de auditoría médica. Asimismo, bueno, estamos desarrollando en este momento el tema de lo que es la atención prehospitalaria, enfocándonos con el PHTLS, ¿no? Ahora, bueno, estábamos viendo estos 4 puntos. Estábamos viendo el tema de que la importancia del manejo prehospitalario, ¿no? Que teníamos que identificar 4 puntos claros. Identificar a los pacientes que requieren un control de vía aérea, como ya se les iba mencionando, que es la importancia del uso del collarín cervical, la fijación de la columna vertebral. Por otro lado, tenemos que ver la necesidad, en función a como les mencionaba, ¿no? Si es que un paciente, digamos, tenía una rotura de tabique, entonces, ¿qué hacer cuando un paciente tiene una rotura de tabique? En ese sentido, nosotros tenemos que evaluar lo siguiente. Si quizás no podemos brindarle el paciente se puede asfixiar, hasta se puede atragantar con la propia sangre. Entonces, en ese momento, lo necesario y lo importante que vendría a ser es, hasta el caso de ver la forma de aperturar una vía aérea, ¿no? Incluso hacer una cricotirotomía o una traqueostomía, aunque eso se hace en sala, pero tenemos que ver las alternativas. Asimismo, como todo es prehospitalario, nosotros tenemos que ver lo que es una cricotirotomía. Mucha gente incluso lo hace de manera manual, lo que incluso lo hacen con instrumentos como un bisturí o como un cuchillo, y ven la forma de que esto sea lo más viable, ¿no? Y lo menos invasivo. Asimismo, nosotros tenemos que ver qué métodos y qué técnicas usamos para esto, ¿no? ¿Cómo controlamos este tipo? Que lo vamos a ir desarrollando poco a poco.
Y asimismo, siempre vamos a notar que van a haber errores. O sea, no siempre todo va a ser perfecto. Van a haber muchos errores porque al tocar un paciente politraumatizado, mucha gente tiene miedo. Es más, uno mismo incluso tiene miedo. ¿Por qué? Porque los pacientes politraumatizados son difíciles porque generalmente están expuestos a fracturas. Están, digamos, ya previamente con fracturas de miembros superiores e inferiores, y asimismo tienen una lesión a nivel de vértebras. Tocarlos a estos pacientes es sumamente delicado. Por lo tanto, todo paciente politraumatizado tiene un compromiso de la vía aérea y tanto de la ventilación, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. O sea, bajo esta premisa nosotros debemos tener el criterio, debemos tener la forma de actuar, ¿no? O sea, nuestra premisa debe ser esto, creo que por lo menos esto se lleven de la clase, ¿no? Por inferencia o por intuición, ¿no? Asumir la premisa que todo paciente politraumatizado tiene ya compromiso de la vía aérea y asimismo de la ventilación, hasta que se demuestre lo contrario, porque por lo difícil, por lo dificultoso que es, evaluar un paciente politraumatizado, entonces nosotros debemos tomar esta premisa. Como él les mencionaba, el paciente politraumatizado no es un paciente común y corriente, no es un paciente que viene pues a una atención ambulatoria, no viene a tu consultorio externo donde tú le das la atención, te dice qué síntomas tiene, qué dolencias tiene y qué cosas se les puede dar. Es totalmente diferente. O es tan diferente, pues como hasta un bebito, por lo menos cuando está consciente y está llorando, por lo menos te da ciertos indicios o ciertos signos y señas a donde puedes guiarte. En cambio, un paciente politraumatizado, muchas veces por el shock por las situaciones que se puede encontrar, incluso el paciente politraumatizado va a estar inconsciente. Y una evaluación a un paciente politraumatizado es sumamente difícil. En ese sentido, uno tiene que asumir este tipo de premisas para no hacer daño. Porque si yo no asumo que un paciente, digamos, tiene un compromiso de la vía aérea, yo fácilmente agarro, oh, mira, pobrecito, este paciente se cayó, o este paciente se accidentó y está gritando, quizá, o puede estar gritando en el carro, porque, digamos, o sea, han impactado, se ha chocado ese carro con se impactaron dos carros. Y de uno de los vehículos está asume que está tanto el piloto como el copiloto están atrapados dentro de los fierros retorcidos. Entonces, ¿qué haces? Normalmente al ver que gritan y toda la cosa, la gente se desespera y llaman a los mecánicos y llaman a todo tipo de gente para sacar a los pacientes que están ahí. Pero si nosotros asumimos que el paciente, que estos tripulantes o estas personas de plano no asumimos que tengan compromiso de vía aérea o de la ventilación, entonces nosotros los vamos a agarrar como si fueran cualquier persona, ¿no? Los doblamos, los agarramos y al final podemos lesionar hasta incluso romper lo que son sus vértebras y sus huesitos. En ese sentido, tengamos mucho cuidado, y mucho tino al momento de atender este tipo de pacientes. La evaluación y manejo de la vía aérea. Debemos de tener acá las claves y qué herramientas debemos usar y ante qué riesgo nos exponemos. ¿Cuál es la clave o cuáles son los puntos clave o las situaciones? Lo más importante es conocer la anatomía y la fisiología. Anatomía, ¿por qué? Porque nosotros debemos ubicar exactamente cuáles son las vértebras principales. No es lo mismo que se lesione las vértebras cervicales a que el accidentado o el politraumatizado se lesione las vértebras lumbares o a que se lesione las vértebras dorsales. No es lo mismo. Porque en las vértebras cervicales nosotros vamos a encontrar que el paciente hay un predominio de las vía aérea, vía respiratoria, como es el caso del área neumotáxica, el área pnéustica, que regulan, ¿no? Hay una regulación, asimismo también el hipotálamo, tenemos que van a predominar y van a hacer que gobiernen estas estructuras, y eso generalmente lo encontramos en la parte cervical. Si el paciente, digamos, si bien es cierto, sí, se fracturó la columna, pero se lesionó a nivel de la región, a la región dorsal, es importantísimo, sí, porque puede haber compromiso de la médula espinal.
Sin embargo, el paciente pues puede seguir respirando y quizás con un mejor manejo y con ayuda de un neurocirujano, pues, ¿no? Quizás podría haber alguna ayuda mayor. Sin embargo, si yo veo que en la parte de las vértebras cervicales, que son 7, por cierto, una lesión y de manera inadecuada, sin ponerle un collarín o hacer algo, yo lesiono, lo muevo, quizás estaba solamente rajada, ¿no? Aunque ese término no existe, el término correcto es una fractura. Entonces, el paciente tiene fracturada una vértebra y tú al momento de manipular mal el cuellito, pum, lo mueves y terminas rompiendo la vértebra y quizás era de eso, de ese peldaño que se agarraba el paciente y sin embargo el paciente pues puede fallecer. Por eso es que tengamos, ahora, ¿cómo es la fisiología? Debemos saber cómo, o sea, normalmente un paciente adulto normal, la frecuencia respiratoria oscila entre 16 a 20 respiraciones por minuto. Si el paciente respira más de 20 respiraciones por minuto, estamos considerando como taquipnea, y si es menos de 16 respiraciones por minuto, estamos considerándolo como bradipnea. Y digamos, en este tipo de casos, los pacientes van a venir respirando como 30, 40 respiraciones por minuto, y es sumamente complicado. Y ahí uno puede estar intuyendo, ¿no? Entonces, para eso se explica la fisiología y el funcionamiento. Cuando los pulmones están funcionando bien, hacen un proceso de contracción y relajación. Y nosotros lo podemos apreciar. Ustedes que están ahí en sus casas o en el lugar donde se encuentren, si ustedes se quitan, ¿no? Se descubren el tórax y el pecho y solitos ustedes pueden ver que el diafragma hace unos movimientos de contracción y relajación. El diafragma, cuando tú inspiras, el diafragma se aplana y cuando tú expiras o exhalas, el diafragma se contrae nuevamente. Contrae y relaja. Y tú lo ves a simple vista. Y es como funciona. Asimismo, con la anatomía, entonces te das cuenta que las vértebras cervicales, la ubicación de la médula espinal, que es tan vital, y nosotros nos podemos dar cuenta de tener las nociones básicas para poder atender este tipo de cosas. Asimismo, nosotros debemos tener, o sea, las situaciones patológicas van a verse cuando son alteraciones de la parte normal, ¿no? Como les decía, si tú encuentras un accidentado con una frecuencia respiratoria, la frecuencia respiratoria tú la puedes, digamos, acercarte, incluso si no conoces, puedes poner el oído en la parte, de- en la parte anterior del tórax, incluso puedes escuchar y se escucha cuando el paciente respira. O también es poner la orejita y cerca a la nariz o a la boca cuando está haciendo esfuerzo, tú lo puedes contabilizar. Y sin embargo, si es que esta es rápida, es profunda, aguda, nos está indicando que hay algo malo. Quizás hay alguna alteración por ahí. Y ahora no solo asociar una respiración frecuente, una respiración rápida, no solo es producto del trauma. A veces mucha gente, incluso por la crisis nerviosa, puede estar golpeada, politraumatizada o policontusa, con solo golpes. Pero el paciente, en el sentido de que si tiene una respiración profusa o abundante, está agitadísimo, hay gente que solamente por crisis nerviosa se va a agitar. Pero si el paciente vemos a la vez tiene fracturas y demás, ya es otro tipo de situación. Asimismo, debemos saber qué materiales usar, qué herramientas debemos utilizar y cuáles son las más apropiadas. Normalmente en la mano nosotros debemos estar, que ante un accidente, pues no tienes con qué, pero para eso necesitas tener la experticia, el sentido de que tú tienes que, la vista, los oídos, lo óptimo sería que tengas un estetoscopio al costado para que tú puedas oírlo, ¿no? Para que puedas auscultar ese proceso de auscultación, escuchar si es que está pasando ahí en el aire. Ahora hay muchas veces que cuando hay un accidente de tránsito, el paciente, ejemplo, ¿no? El paciente que está, el conductor de un vehículo, y tanta velocidad que está yendo y frena, ¿no? Por algún motivo y se impacta con un árbol o con una vaca que está pasando por la calle, pum, impacta, quiere frenar, pero el impacto es intenso y casi por inercia el pecho del paciente va a impactar con el timón. Y en muchas ocasiones va a haber contusiones o golpes. En este caso va a haber que se puede ver rotura de hígado, hasta incluso el pulmón también se puede ver lesionado. Y si se lesiona, por ejemplo, incluso puede haber un neumotórax. Se puede producir neumotórax a tensión, se puede producir un hemotórax, que es sangre a nivel del tórax.
producto de una rotura hepática, producto de una lesión pulmonar. Incluso el pulmón puede, digamos, puede ser un derrame pleural, quizás puede ser hasta por sangrado, y al escuchar los sonidos o los ruidos, ya son totalmente diferentes. Ahora, ¿cuál es nuestra herramienta? Como bien está detallado acá. Solamente me queda observar, escuchar y auscultar. ¿Observar qué? ¿Qué observo? Observo que si mi paciente politraumatizado está, entonces lo observo uno. Veo que si es que descubro el pecho y si mi paciente, su tórax se mueve, se contrae, entonces yo diré, ¿no? Que mi paciente pues está respirando. Y si, por ejemplo, tú estás en el momento quizás estás llamando al 105, estás llamando al SAMU, estás llamando a los bomberos, entonces tú es bonito, ¿no? Le llama el bombero, señor, reporto un accidente a nivel de, no sé, ¿no? En la avenida Brasil, cruce con la Marina, ¿no? Acaba de ocurrir un accidente de tránsito, veo que han atropellado a un niño de 7 años de edad, y ¿qué más? ¿Qué más? Dice, no, o puedo apreciar, señor, licenciado, o no sé, ¿no? O bombero, que mi paciente, cuando observo, veo que todavía se contrae, que todavía está, que su pulmoncito todavía hace movimiento. Allá. Entonces, con eso tú le estás ayudando y todavía el paciente, el bombero, pues el bombero, el 105, el policía va a correr a tanta velocidad para que quizás pueda, digamos, llegar a tiempo y pueda hacer algo más por el paciente. ¿Escuchas? ¿Cómo quizás, o sea, si no tienes tanta experiencia, pues pones la orejita en el pecho y estás escuchando? Auscultar sería lo óptimo, ¿no? Cuando ya tú tengas un estetoscopio. Sin embargo, siempre va a haber riesgos, ¿no? Y quizás no tengamos las herramientas adecuadas para un paciente determinado, pero esto va a depender de cuán preparado tú estés para brindar este soporte. Mientras más grado de preparación tengas, más fácil y asequible va a ser brindar una ayuda. Vemos parte de la anatomía, ¿no? Acá qué bonito, en esta imagen se puede ver mi puntero cuando muevo. Bueno, nosotros acá, en esta imagen que nosotros estamos evidenciando, eh, vemos que esta es la parte anterior, ¿no? Vemos acá que está la nariz, vemos a este lado la naricita, vemos que está el maxilar superior que está arriba, el maxilar inferior es la parte inferior ¿no? La parte inferior y vemos la lengua y demás cositas ahí. Ahora, ¿por qué la imagen? ¿Por qué la importancia? ¿No? Dice acá, nosotros, ¿qué debemos, si nosotros encontramos, qué es lo común? ¿Qué es lo más sencillo? Que la respiración no sea ruidosa, que la respiración sea ligera, que la respiración sea normal. Pero si tú encontraras una respiración ruidosa, ¿no? Con sonido, con un ruido distinto al normal, al que tú mismo escuchas o tú mismo sientes cuando estás respirando, tú debes sospechar o intuir que algo está pasando, que se está obstruyendo una vía, la vía aérea, ¿no? Puede ser, como yo les decía, el paciente, digamos, se rompe el tabique, no sé, el paciente era un trabajador que era maderero, ¿no? Y tala un árbol, y el árbol, digamos, una rama le cae en la nariz y ¡pum! Le va a golpear la nariz, se rompe su tabique y va a sangrar. El ruido, esa respiración que él tiene, ¿va a ser así común y corriente? Yo no creo. Va a ser muy dificultosa y a la vez, al intentar respirar, hasta se puede el paciente aspirar sangre. Asimismo, encontramos el gorgoteo y ronquido, ¿no? Nosotros conocemos que las vías respiratorias pues empiezan a nivel de las fosas nasales, ingresan por las fosas nasales, por las narinas, van a ir por toda la parte respiratoria, llegan a las coanas, sigue lo que es ¿no? Viene la laringe y la tráquea, ¿no? Sin embargo, vamos a notar que cuando ubicamos la región de la laringe y encontramos ronquidos, así como que si el paciente uno, es evidente, ¿quién no ha escuchado en casa roncar al papá, a la mamá, al hijo, etcétera? Hay personas que roncan, ¿no?
incluso algunos emiten sonidos, ¿no? Así por la garganta y se quedan en apnea. Entonces, esos pacientes pueden no tener el suficiente tono muscular para mantener la vía aérea permeable, ¿no? Algo está pasando ahí. Si tú escuchas estridor, escuchas jadeo, ¿no? Eh, ¿Y qué debemos sospechar? Que hay algo por debajo de la laringe. ¿Qué es el estridor? Generalmente lo que pueden entender como estridor es, o sea, ustedes agarran el cabello, ¿no? Es como que el sonido del cabello. Tú agarras tu cabellito, juntas y lo doblas y haces como ese sonidito, lo raspas, o sea, haces que se entrecruzan y hay un sonido especial. Estamos llegando, esta era la parte, la vía aérea superior. El aire ingresa por las narinas, pasa por las coanas, va a la laringe, de la laringe va así, ¡pum!, a la tráquea, ¿no? Vemos la parte de la vía aérea inferior. Encontramos lo que es acá en este huesito que parece que tiene como las cabecitas, como si fuera de Batman, sus orejitas, ¿ve? Y vemos este famoso son, acá vemos la disposición de la tráquea, y acá vemos, ¿no?, los huesitos que se componen, ¿no? El cricoides, ¿no? En la cadera de arriba, son huesos en pares, epiglotis, tiroides, cricoides, los aritenoides, corniculados y cuneiformes, son huesitos que se van a confluir y van a llegar a lo que es la tráquea, ¿no? En la tráquea tenemos la tráquea que tiene más o menos una forma de huesos. En C, que tenemos dos partes, tenemos una tráquea derecha, una tráquea que se va a bifurcar, se bifurca esta tráquea. Llega un punto donde se va a bifurcar y va a los pulmones. A nivel de los pulmones, el aire ingresa, ¿no? El aire ingresa por la nariz, viaja por la laringe, llega a la tráquea y ingresa a cada pulmón. Al ingresar a cada pulmón y vemos que el aire es el proceso fisiológico, ¿no? Vemos que el pulmón, acá tenemos tres lóbulos. El pulmón tiene tres lóbulos. Lóbulo superior, el pulmón derecho tiene un lóbulo superior, medio e inferior. El lóbulo izquierdo tiene dos lóbulos. El pulmón izquierdo tiene dos lóbulos. El pulmón izquierdo tiene el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Eso es fisiológicamente hablando, pero ustedes saben bien que anatómicamente ambos pulmones llegan a tener tres lóbulos. Bueno, es esa profundidad, ¿no? Pero la vista y lo común que se sabe son pues tres lóbulos con sus 10 bronquios, asimismo con el pulmón, tanto el pulmón derecho como el izquierdo, ¿no? Tienen 10 bronquios, ¿no? Pero estos se van a unir y es esta anatomía pura, ¿no? Pero lo más importante de esto, quiero que vean y que entiendan, es que vamos a tener que existen zonas de conducción y zonas de intercambio gaseoso. ¿Qué es la zona de conducción? Bueno, la zona de conducción es el transporte, o sea, es cómo se transporta el aire que ingresa desde la nariz hasta los pulmones, y de los pulmones adentro incluso tenemos unas zonas de intercambio gaseoso que se llaman los alvéolos, ¿no? Cómo ingresan desde la nariz hasta los alvéolos vía intercambio por hematosis. Pero asimismo también tenemos, o sea, dos zonas. Zona de conducción. Quiero que entiendan claramente, la zona de conducción es como el aire ingresa desde la parte, desde el medio ambiente hasta los pulmones. Y pasará por la nariz, pasará por las fosas nasales, por las cuanas, la laringe, pasará por la tráquea y llega a los pulmones. Así, simple y sencillo. Y en cambio, en la zona de intercambio gaseoso, tan sencillo como es intercambio gaseoso, esto técnicamente se llama el proceso de hematosis. ¿Y qué es la hematosis? Es el intercambio de el oxígeno por el CO2. Y dirán, pero ¿por qué, doctor, estás tocando este tema? O sea, ¿por qué me tocas esto y qué tiene que ver con lo que es digamos, el PH-TLS? ¿Por qué? Porque hablamos de la atención prehospitalaria y hablamos de la parte traumatológica. Primero hay que conocer la parte fisiológica, la parte normal para conocer lo anormal. Entonces, lo normal es que el aire, que todo sea perfecto, ¿no? Pero si tú te das cuenta, ¿no? Como yo les mencionaba, si tú ves una respiración ruidosa, me da, in- me da índice de que algo está pasando, que hay una área obstruida, ¿no? Veo que el paciente está roncando, el paciente tiene un gorgoteo, esto se encuentra hay algo dañino, algo malo por encima de la laringe. Si veo que el paciente tiene estridor,
Ya veo que el paciente tiene estridor y jadeo, entonces yo veo y hago de que mi paciente tiene algo por debajo. Asimismo, ¿no? Cuando yo escucho, examino el final, escucho los pulmones, escucho los ruidos, voy a notar de que si los ruidos son normales, no hay ninguna alteración, pues yo diría que estamos bien, estamos perfectamente. Pero si un paciente politraumatizado, como les mencionaba, se golpea el pulmón, puede haber líquido alrededor de la pleura. ¿Qué es la pleura? Es la capa que envuelve el pulmón. Y si hay líquido alrededor de la pleura, ¿el sonido será igual? No creo, ¿no? El sonido será diferente. Si encuentro, digamos, la pleura se puede inflar tanto que se llena de aire, y si se ha llenado de aire y el sonido va a ser igual, tampoco va a ser igual. ¿Qué se tiene que hacer cuando tienes una motora de tensión? Normalmente agarras una agujita, ¡pah! Lo punzas, le salvas la vida. Tenemos también a la vez los procesos de ventilación, respiración y el metabolismo, ¿no? ¿Qué es la ventilación? Es cuando es el ingreso de aire, simple y sencillamente, ingresa el oxígeno al alveolo. ¿Qué es la respiración? Hay un intercambio de oxígeno por CO2. ¿Cómo se llama? Hematosis. Simple. ¿Qué pasa en este caso? En este gráfico estamos viendo la hematosis. ¿Qué es la hematosis? Es el intercambio de oxígeno por CO2. Cuando el aire que respiras ingresa a los pulmones, se purifica. Y incluso ingresa, respiras y el oxígeno se distribuye. Y cuando el oxígeno tú lo mandas del pulmón, manda a las células del cuerpo, estas hacen un intercambio en los músculos, todos los diferentes órganos del cuerpo, le entregan CO2 a la sangre y a la sangre venosa y la sangre arterial les entrega oxígeno. Y se purifica y sigue este proceso se llama hematosis. Acá hablamos, y entonces acá, por ejemplo, esto es con casos clínicos. ¿Qué hacemos? Dice, usted, a ver, digamos, ¿no? Estamos acá. Estamos, a ver, quiero ver acá. Por ejemplo, acá está presente Marco, ¿ya? Estoy viendo a Marco, estoy viendo a Milagros, a Junior, a Murayari. Ejemplo, ¿qué hace si Marco, un día Marco, digamos, Marco es médico, ¿no? Y decimos, Marco está de guardia y se encuentra de guardia en un partido de rugby. ¿Qué rugby? Esos que corren y que se ponen la pelota y todo, ¿no? Con el balón. Y luego de un scrum, que es parte de ¿no? Del juego, uno de los jugadores no se levanta y es llamado al campo. ¿Qué haces? ¿En qué piensas? O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, si lo traducimos a buen cristiano, Marcos se encuentra, está encargado de la ambulancia en el partido de Sporting Cristal con el equipo de Stronger de Bolivia que van a jugar el día martes. Y está atento en la ambulancia y de un momento a otro un jugador del equipo boliviano va corriendo y le mete un patadón en el estómago a un jugador del Cristal. Y no se levanta, se queda ahí, algo parecido. ¿Qué haces? ¿En qué sospechas? ¿Qué crees que ha pasado? ¿Por qué el jugador no se levanta? Algo así te dices. ¿En qué pensarías? ¿Por qué? Yo no creo, pues, porque uno está jugando fútbol y se le da una patada, no sé, en el pecho, diría, que algo pasó. Debe ser algo respiratorio, algo cardíaco. Entonces, para eso nosotros, ¿qué debemos hacer? El ABC. El famoso, el A, descartar si hay alguna lesión a nivel de vía aérea. Si digamos, el jugador de fútbol tal vez ha recibido una patada en el hígado, por ejemplo, no sé dónde, y digamos, ¿no? Y mientras esté tendido en el piso, le abres la boca y ves, ¿está permeable o no está permeable la vía respiratoria? Ah, no, sí, sí, Marcos dice, ¿no? El futbolista, no sé, Pepito, ¿no? Está bien, ¿no? En la parte respiratoria está respirando bien, no veo, le abro la boca, no hay coágulos, no veo nada, está tranquilo. Sin embargo, ¿cómo se llama? No hay coágulos, sí, pero a la vez me doy cuenta que Pepito, el futbolista Pepito, está con una respiración rápida. La respiración es normal hasta 20, pero él está con 30, con 40, está ahí agitado. Asimismo, le encuentro que su pulso radial y su pulso radial que se encuentra pues, a nivel del antebrazo, ¿no? Está intenso, está muy fuerte. Lo normal es que el pulso pues esté de 60 a 100, ¿no? Pero pucha, el pulso está pues 120. Asimismo, el paciente está inconsciente, no se levanta. ¿Y qué hace Marcos? Ahora, en la parte
lo examina y no evidencia un traumatismo evidente a la vista, ¿no? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debería hacer Marco entonces en ese momento? ¿Qué debería seguir haciendo? Para empezar, Marco debe hacer debe agarrar lo siguiente. Quizás el futbolista estaba con el hombro en el pecho. En este caso, el rugby es que cuando ellos se ponen un casco y agarran un balón y empiezan a jugar. En este caso es que este jugador de rugby, por ejemplo, en este caso, estaba puesto su casco. ¿Y qué había pasado? Que el paciente tenía una subluxación de mandíbula. Pero, ¿qué había pasado? Que quizás en ese momento el evaluador pues, no le quitó el casco para ver, o no tuvo la pericia respectiva, solamente examinó, no le quitó la ropa y ahí es donde cometemos los errores. ¿Qué tenía que hacer? Es quitar el casco, quitar incluso si es posible romper, se paraliza el encuentro, toda la cosa, agarra, lo llevas a una zona segura, ¿dónde sería la ambulancia? O una zona segura al costado donde también no genera susceptibilidades, ¿no? Mucha gente es propensa, mucha gente dice, no, ay, no, qué insensibles, qué inconscientes. Cierras, buscas una zona aislada para que te puedas, digamos, si estás en tanto público, ¿no? Para que puedas trabajar a conformidad, de manera confort, de manera, se podría decir que sea adecuada, de confort. Tenemos otro escenario clásico, un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, un participante, los que se encuentran en línea, por ejemplo, a Junior, por ejemplo. Junior Barranzuela Ciancas. Por ejemplo, este Junior es enviado a un choque, ¿no? Él va dirigiendo la tripulación de una ambulancia y él es enviado a un accidente, no sé, ¿qué pasó? Un choque entre una moto y un auto. Los testigos informan que la moto iba a una velocidad de 60 kilómetros por hora, cuando el auto lo embistió de frente. O sea, ¿qué fue? Esto fue una colisión entre un auto y una moto, pero de manera frontal. ¡Pah! El impacto. Producto de eso, ¿qué sucedió? El motociclista está tirado sobre el pavimento, a 9 metros del origen de la colisión. El casco está severamente dañado y ha sido retirado por un testigo. Considero y les pregunto, ¿es correcto que el testigo haya retirado el casco sin, digamos, en su afán de querer ayudar, sin autorización o sin previamente haber recibido una ayuda o una capacitación? Veamos qué aconteció. A ver, en el chat, ¿qué pasa ahí? Milagros. ¿Qué pasa, Milagros? ¿Estás atenta? Ya, seguimos. Hallazgos. Nosotros nos enfocamos. Ante un paciente politraumatizado, ¿qué hacer? Quiero que se lleven a caso hoy día de hoy, siempre hacer el ABC. El A se encarga de, lo que es, de las vías aéreas, la B es la parte respiratoria, la C es la parte de la circulación, la D evaluar la parte neurológica y la E la parte externa, ¿no? Son 5 puntos, A, B, C, D, E. Repito, la A nos involucra a llevar que es todo lo que es la parte de la vía aérea. En ese caso, entonces yo digo, estamos en el caso siguiente. Impactó, ¿no? Impactó una moto con un carro. ¿Qué hago? No sé, Milagros, que está ahí, por ejemplo, y ¿qué debe hacer Milagritos en ese momento? Ver cómo está la respiración, ver si la columna, si hay lesión de columna, si hay lesión de columna cervical, si hay lesión, si hay fractura, si hay rotura. ¿Qué debe hacer entonces ahí Milagros? Darse cuenta de cómo va la respiración. En este caso, ¿cómo estaba la respiración? Milagros nos reporta que la respiración estaba ruidosa. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor hay un sangrado. Y evidentemente dice, ve, hay sangre en la vía aérea. Ahora, en la parte de la B también encontramos que ella encontró que el murmullo vesicular, o sea, al escuchar los pulmones, el ruido era rudo, pero el tórax se encontraba intacto. O sea, a nivel, supongo que Milagros le quitó la camisa, le desvistió ¿cómo se llama? Al motociclista, pero al escucharle los pulmoncitos con el estetoscopio,
ella notó que pudo apreciar que el tórax estaba intacto, que no había desgarro, no había cortes, no había un sangrado evidente. Pero asimismo notó que al ponerse el estetoscopio encontraba un murmullo vesicular rudo. ¿Qué quiere decir? Que cuando se pone el estetoscopio, pues encontró tal vez crépitos, encontró sibilantes o encontró roncantes, que esto nos da indicio de que algo mal está por ahí, si previamente él no tenía ninguna patología. Seguidamente, Milagros buscó la parte C, se encargó de ver la parte de la circulación y notó que el pulso estaba rápido, pero no se evidenciaba sangrado externo. Es evidente, si no hay sangrado externo, el pulso está rápido, está en taquicardia. Y a lo mejor el paciente está perdiendo sangre por la parte interna. En la D, la parte neurológica, ¿no? El paciente no responde, sí responde a estímulo doloroso. La semana pasada hemos hecho la escala, el score de escala de Glasgow, ¿no? Donde encontramos que hay respuestas son tres componentes, la parte motora, la parte del lenguaje y la parte ocular. Y cuando hablemos de la parte muscular, vemos que sí responde al estímulo doloroso. Lo óptimo es que responda pues, al estímulo verbal. Sin embargo, el estímulo doloroso, hay respuesta, sí, pero no nos indica que hay algo malo ahí. Ahora, en la parte externa, ¿no? ¿Qué vemos? No se observa un trauma externo, pero el paciente está cianótico. Ojo, ojito con esto. Si se dan cuenta, Milagros nos ha descrito el cuadro clínico del paciente, del motociclista, nos indica, ¿no? Que el paciente está con una respiración ruidosa, que el paciente está con taquicardia, que el paciente está respondiendo por un estímulo doloroso. Sin embargo, el paciente se está poniendo a su lado, se está poniendo cianótico. Pero ella nota que el paciente está íntegro, o sea, no ve nada por fuera, o sea, ella, Milagros no nos describe que haya roturas, Milagros no nos describe que el paciente tenga algún tipo de corte, algún tipo de lesión, nos indica que ectoscópicamente está intacto. Pero sin embargo nos está diciendo que hay taquicardia, hay una respiración ruidosa, nos indica que el paciente está cianótico. Entonces, ¿qué yo debo pensar? Si me dice que no hay un corte, no hay nada periférico, pero está a su lado, está sangrando, evidentemente. El paciente está sangrando, por eso es que se está poniendo cianótico. Hay una pérdida sanguínea. Pero esta pérdida sanguínea, chicos, no es externa, sino es interna. A lo mejor por la contundencia. ¿Qué te dice el caso clínico? Que ha habido un impacto con una moto, con un carro. ¿Creen que las dimensiones son las mismas? No. La velocidad de 60 kilómetros por hora, si bien es cierto, para una moto es alta, sin embargo, al impactar con un vehículo, con un carro, al tener ese impacto, ese impacto va a hacer que el vehículo pues, o sea, la moto tiene todas las de perder. Y vamos a notar de que es producto de eso que la moto, el paciente pues sale volando 9 metros. Y al volar 9 metros no sabemos cómo se ha caído, qué se ha golpeado. Evidentemente el paciente puede haberse caído y al volar 9 metros se pudo haber caído y golpeado el hígado. No nos describe la escena que había alguna piedra, había algo más. Y a lo mejor tuvo una rotura hepática o una rotura, no sé, esplénica del vaso. Entonces, nosotros notamos acá en discusión, ¿qué notamos? Nos dice, uno, el paciente puede haber sufrido lesiones severas. La respiración ruidosa, como mencionamos en un momento, ¿qué nos indica? Que ha habido una obstrucción, que esto no está normal. Siguiente, Milagros en su descripción nos dijo que hay taquimia y cianosis. ¿Qué nos indica esto de la taquimia y cianosis? Nos indica de que hay un pobre intercambio gaseoso que está provocando una hipoxia y a la vez estamos llevando un cuadro de acidosis. ¿De qué tipo? Una acidosis respiratoria, puede ser. Asimismo que la alteración en la conciencia, esta se puede deteriorar en el manejo de la vía aérea. ¿Por qué? Porque si vemos que al tener una respiración ruidosa vemos ahí un problema obstructivo. Siguiente, vemos taquicardia, taquipnia. Entonces acá
el panorama es amplio para debatir, el panorama es amplio para poder discutir. ¿Por qué? Porque, digamos, o sea, por la taquicardia podemos sospechar que hubiera una pérdida sanguínea interna. Por la parte de la respiración ruidosa, podemos apreciar de que haya algún tipo de sangrado, algún tipo de obstrucción. Entonces, ¿qué se sugiere? ¿Qué se recomienda en esta clase para que ustedes se lleven siempre? Es de que, de que, de que puedan, de que ustedes puedan manejar y controlar bien el tema de la parte respiratoria. En este tema de la parte respiratoria, si es que nosotros controlamos bien con un collarín cervical o hacemos un buen traslado del paciente, vamos quizás a ayudarlo mucho. Porque a lo mejor por esta caída no sabemos pues el mecanismo, por lo general si este ha salido volando por encima del carro o si el carro lo ha chocado y el carro ha volado para atrás, no sabemos. Si el paciente se puede haber caído de cabeza, de pie, sentado, echado, de costado, o sea, eso nosotros no podríamos determinarlo. Sin embargo, sí, al notar una respiración ruidosa, notamos que hay problemas en la parte respiratoria, sobre todo alta. ¿Y qué debemos hacer en este caso? Pues controlar, preservar la vía respiratoria. Entonces, Milagros y su equipo, ¿no? Que está conformado por los integrantes de este grupo de estudios, pues tendremos que la misión de llevarlo a un establecimiento de primer nivel de atención, pero en la parte externa, en la parte prehospitalaria, es establecer las medidas de seguridad adecuadas. En ese sentido, Milagros, si está yendo por parte del hospital, ¿qué estará yendo a hacer? Estará yendo, llevando una camilla, estará llevando pues férulas, estará llevando diversos tipos de cosas para que pueda inmovilizar al paciente, inmovilizar la tráquea, inmovilizar la columna. Y sobre todo con su collarín cervical que nos va a indicar que la paciente pueda llegar a buen término. ¿Qué debemos hacer en este tipo de casos? Cuando Milagros se encuentre en la ambulancia antes de llegar al hospital, ¿qué debe pasar? ¿Qué debería pasar? Debería pasar de que, uno, debo yo ver si es que hay un sangrado a nivel de las fosas nasales, debo aspirarlas. ¿Con qué? Tenemos aspiradores manuales, incluso en las ambulancias. Hay cánulas orofaringeas, cánulas nasofaringeas. Tenemos un diverso tipo de cosas. Asimismo, nosotros, dentro de los mecanismos, dentro de los mecanismos de acción o de atención, tenemos que el paciente se lo debe intubar, ¿no? Y nosotros vamos a intubarle al paciente, pero existen de diferentes formas de actuar. Por ejemplo, tenemos la intubación orotraqueal, la intubación nasotraqueal, la ventilación transtraqueal. ¿Y cuál usted elegiría para manejar este paciente? La intubación orotraqueal, como bien claro dice, la intubación que va a ir incluso por lo que es la orofaringe, ¿no? Va a ingresar y ingresa la tráquea. La nasotraqueal, esta va a ingresar orotraqueal por la boca, nasotraqueal por la nariz y la transtraqueal que es de frente, ¿no? ¿Qué tipo de ventilación, intubación usted brindaría a este paciente? Entonces, usted tiene todos los materiales necesarios acá para poder aspirar. Estos son manuales, ¿no? Como si se quiere ver aquí. Tenemos, por ejemplo, en este caso, el equipo de máscara respiratoria, ¿no? Donde vamos a aspirar las secreciones. El paciente puede estar con un sangrado nasal anterior o posterior, y al activar este sistema se puede aspirar, ¿no? Seguidamente nosotros acá tenemos las cánulas orofaringeas, ¿no? Que esto nos indica si existe ante un reflejo nauseoso, ante un coágulo, ante un sangrado excesivo, nosotros vamos a utilizar este tipo de dispositivos para evitar que el paciente pueda aspirarse.
que el paciente pueda, quizás por el mismo estímulo, ¿no? Porque el paciente va a necesitar oxígeno en su proceso fisiológico. ¿Qué va a tener que suceder? Que el paciente, pues lo vamos a tener que intubar muchas veces, porque es por naturaleza, si el paciente está sangrando, tiene una rotura de, digamos, de tabique y el paciente sangra y sangra profusamente, incluso este puede pasar a la vía pulmonar o puede pasar a la vía, o incluso puede pasar esto, más que nada general, si ingresa a los pulmones, la sangre es un problema muy grande, puede aspirarse. En ese sentido, nosotros tenemos que tener cánulas para poder redirigir, ¿no? Y proteger nosotros, este, ¿no? Bien claro, te dice acá, esto no indica si existe reflejo nauseoso, pero asimismo se utiliza de manera temporal y no protege la tráquea definitivamente, ¿no? O sea, no de manera, no te da garantía de eso. Tenemos cánulas nasofaringeas. Asimismo, ¿cómo se operan este tipo de dispositivos, ¿no? ¿Cuáles son sus indicaciones y cuáles son las contraindicaciones? Se operan básicamente son mecanismos o dispositivos temporales. Su indicación de clara está cuando el paciente está politraumatizado, el paciente tiene dificultad respiratoria, cuando nosotros escuchamos una respiración ruidosa, con ronquidos, con gorgoteos, el paciente evidentemente tiene una obstrucción a nivel de vías aéreas superiores, en ese tipo de casos lo vamos a tener que utilizar. Las contraindicaciones es que nosotros quizás con estos dispositivos, podemos perforar incluso, en este caso estamos hablando del tubo multidente, se puede ¿qué? Perforar, porque tú al momento de clamparlo, de querer ingresar, pues tú puedes, digamos, entre vértebra y vértebra, o entre los cartílagos de la tráquea, tenemos tejidos débiles que tú puedes perforarlos. Entonces hay que tener la respectiva pericia, pero esto es dentro del hospital. Fuera del hospital eso no está indicado. Vemos la máscara laringea, vemos que este es un anillo inflado de siliconas, se usa, es de uso prehospitalario. ¿Cuál es la ventaja de usar una máscara laringea? Está diseñado para insertarse a ciegas, ¿no? Es reutilizable, tiene tamaños variados y a la vez estimula poco a la vía aérea superior. Pero lastimosamente encontramos, pues más que nada es manejado en Europa, ¿no? Acá en Perú es poco. Vemos ahí claramente lo que vemos cuando se está intubando un paciente, y esta intubación no necesariamente, se tiene la experiencia adecuada y respectiva, tú lo puedes utilizar de manera extrahospitalaria. Incluso estas intubaciones, incluso algunos tienen cámara, que se llama la videolaringoscopía, que tienen así este laringoscopio, va adicionado a una cámara externa que en Perú sí hay hay algunos establecimientos que lo tienen, y obvio, ¿no? Pucha, sería un golazo, pero si tú tienes esa pericia, ¿no? Evidentemente acá vemos a un paciente que está inconsciente, ¿qué se le está haciendo? Se le está intubando. ¿Para qué? Para que el paciente pueda respirar mejor. ¿Qué se le hace? Se le está poniendo se está utilizando un laringoscopio, ¿no? Se está dirigiendo, ¿para qué? Para poner este dispositivo. Y el paciente despejar lo que hay en la vía aérea superior y ayudarlo a respirar mejor, ¿no? ¿Cuándo intubas? ¿Cómo intubas, querido alumno? Para eso la columna, ¿cómo debe estar? Debe estar alineada. La columna no puede estar desviada para un lado, desviada para el otro. Lo óptimo es que se trate de mantener la simetría, ¿no? También, o sea, a veces si la columna puede estar lesionada, puede estar casi hasta con fracturas. Y tú al intentar alinearla también, o sea, tal vez hasta causas una fractura y dañas la columna vertebral, la médula espinal. En ese sentido también tienes que ser muy minucioso, que queridos amigos, estudiantes, en este caso hay que romper todo tipo de miedo, o sea, no nos debe importar, no nos debe interesar si digamos el paciente, por más ropa que tenga, la que tenga, y tú dispones de una tijera, pues realiza el cortado respectivo, ¿no? Que no te interese. ¿Por qué? Porque ante todo está su seguridad. Y si tienes una tijera, ¡fum! Cortas hasta si es posible, lo dejas desnudo, pero eso te da una mayor visualidad, una visibilidad distinta, ¿no?
Vemos en este caso, se está utilizando en este caso vemos que, a ver, voy a mover esto para acá. Vemos incluso, vemos que acá hay una intubación nasotraqueal y vemos cuando, o sea, la intubación nasotraqueal, vemos que esta intubación, este dispositivo está ingresando por la nariz. Lo mismo que los que trabajan en los ambientes hospitalarios, cuando ustedes hacen un lavado gástrico, cuando un paciente se toma, digamos, un veneno, se toma un órgano fosforado, los raticidas, los radenticidas, y hacemos lavados gástricos, ¿qué hacemos? Hacemos intubaciones nasotraqueales, ¿no? Para hacer sobre todo un lavado gástrico y permitir de que pueda salir. Pero en este caso estamos haciendo una intubación ayudando a que el paciente pueda tener una respiración adecuada. Por vía nasal estamos ingresando para que esto pueda llegar a la tráquea y ayudar al paciente. ¿Qué riesgo? El riesgo tenemos de mala colocación. Un riesgo importantísimo es podemos ver sangrados. Podemos causar incluso lesiones por una mala técnica. Ve incluso acá en este caso que este dispositivo ya es ventilación transtraqueal. Hemos hablado de 3 tipos de ventilaciones. La nasotraqueal, la que acabamos de ver, esta es la nasotraqueal. Hemos visto la ventilación nasofaringea. Estamos viendo la orofaringea, la nasofaringea y estamos viendo la ventilación transtraqueal. Esta ventilación es directa estamos viendo, no han utilizado la nariz nasotraqueal, no han utilizado la orotraqueal, ninguna de las dos. Acá estamos utilizando la ventilación transtraqueal. Pero para eso hay que tener, mira, una pericia respectiva. Si ustedes ven el personal que está atendiendo tiene un estetoscopio. Por ende, entonces el paciente es un personal entrenado, capacitado, y para eso estamos acá. Este tipo de ventilaciones, el paciente, digamos, agarra y hace una pequeña incisión. ¿Qué es incisión? Es un pequeño corte a la altura de los anillos de la tráquea, anillos, y se hace una pequeña, si se quiere decir, una cricotirotomía, y pequeñísima, ¿no? Ingresa, le permite que el paciente pueda respirar, ¿ve? Y por ahí se le está suministrando el oxígeno. ¿En qué casos lo utilizamos? Pues cuando, esto ya es de último recurso, ¿no? Cuando hay una obstrucción de vía aérea superior, puede ventilarse por 20 a 30 minutos, pero luego, si nosotros lo utilizamos más tiempo, va a aumentar la carga de CO2. Las limitaciones es que no aísla la tráquea, ¿no? Riesgos, que puede haber una falla en el control de la vía aérea en pacientes con alteración prolongada de la conciencia. Si tú no evalúas correctamente la vía aérea y no determinas para utilizar este dispositivo y la ubicación apropiada, ¿no? O sea, hay que tener bien ubicado dónde lo vas a colocar, en qué lugar. Ahora, el oxígeno, ¿cómo hacemos con esto? El oxígeno controla, ¿no? Es controlado, el oxígeno, el ingreso controlado de oxígeno a la vía aérea debe administrarse de manera adecuada, ¿no? Si bien es cierto, es una vía suplementaria, pero debe ser adecuada. Se debe elegir el dispositivo que suministre una fracción inspiratoria de oxígeno por lo menos de 0,85. En los riesgos, ¿qué debería pensar yo? Si yo uso una fracción inspiratoria de oxígeno alta, esta va a corregir un problema ventilatorio, pero a la vez también por mucho tiempo me puede llevar al otro lado, o una predisposición de CO2 alta. Esto es parte de fisiología respiratoria, ¿no? Habrán escuchado hablar qué volumen, hay el volumen corriente, el volumen tidal o el volumen de flujo constante y normal es de 500 cc, es el volumen tidal o de aire corriente. También debemos saber que existe en los pulmones, encontramos un espacio muerto. Ese espacio muerto se ubica a nivel de los vasos o de la estructura pulmonar. Si bien es cierto, contabiliza en la parte, digamos, cuando nosotros tocamos este punto, vamos a ver de la espirometría. ¿Qué mide la espirometría? La espirometría, pues, ve la cantidad de aire que nosotros vamos a tener a nivel de un patrón respiratorio normal. Dentro de eso vamos a encontrar el volumen respiratorio
el volumen inspiratorio, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria, el volumen de aire corriente o tidal, la capacidad pulmonar total y el espacio muerto también es una parte de aire que se encuentra en los pulmones, pero esta no es difícil de cuantificarla. Ahora, hablamos de también, o sea, si nosotros vemos el volumen, ¿no? Pulmonar o la cantidad de oxígeno de aire corriente que estamos nosotros manejando es el volumen corriente por la frecuencia respiratoria, la ventilación, una ventilación, ¿no? Pulmonar. Generalmente el volumen corriente, el volumen tidal, lo estamos considerando ¿cuánto? 500 cc, mililitros. Ahora, la frecuencia respiratoria, como les mencionaba, pues suele oscilar entre 20, 16 a 20, ¿no? Y sacando un rango, un promedio, ¿no? Variando, pues lo normal es que podemos llegar como un máximo hasta 7.000, entre 6.500 a 7.500 mililitros. Es algo normal, algo deseable. Ahí vemos que el volumen minuto, ¿no? La respiración del paciente. Ejemplos. Si la frecuencia respiratoria de mi paciente es 12 respiraciones por minuto, mi volumen de aire corriente son 600 centímetros cúbicos, si yo multiplico mi frecuencia respiratoria por mi volumen de aire corriente que pasa en cada respiración, mi ventilación pulmonar máxima, ¿a cuánto está llegando mi volumen pulmonar de aire? 7.200 centímetros cúbicos. Ahora tenemos otro ejemplo. Si el volumen de aire corriente en un paciente es 200 cc, la frecuencia respiratoria está en 20, ¿cuánto es el volumen que está movilizándose? Es 4.000 centímetros cúbicos. O sea, no es nada difícil. Ahora acá no vemos que la ventilación mecánica o generalmente es inadecuada en pacientes que respiran menos de 12 respiraciones por minuto o que están en bradipnia con menos de 12 respiraciones por minuto o más de 28 a 30 respiraciones por minuto, ¿no? O sea, este tipo de ventilaciones, digamos, nosotros debemos tenerlas con cuidado y con pinzas, ¿no? Vemos ahí hasta la paciente qué tipo de respiración se le está haciendo a simple vista. Es una respiración nasotraqueal, ¿no? Hay un dispositivo que está conectado a la nariz y definitivamente está llegando a la tráquea una respiración nasotraqueal, ¿no? Vemos otro escenario, ya casi uno de los últimos, ya casi vamos llegando a la parte final para hacer ya un rápido consolidado. Ejemplo, tenemos, por ejemplo, conectados ahorita, por ejemplo, tenemos a Yasmín, ¿no? Tenemos a Yasmín, por ejemplo, ¿no? Suponiendo, Yasmín llega a una escena, ¿no? Donde un esquiador ha impactado contra un árbol. ¿Entendemos esto? Estamos hablando, los ejemplos que les he ido mostrando y también les voy a pasar para que ustedes puedan tenerlo y puedan repasarlo en casa y cualquier consulta donde vamos a desarrollar. Eh, Ejemplo, ¿no? Hemos visto muchos ejemplos, hemos visto el ejemplo de la moto con un carro, hemos visto un chico que estaba jugando rugby, en este caso estamos viendo que un esquiador, ¿no? Esos chicos que van en las nieves con dos palitos, como si fueran ahí, con unos dispositivos como si fueran pantuflas, creo es de metal o de madera en algunos casos, más sus dos palitos y que van esquiando desde la parte de los picos de los nevados hasta la parte inferior que hay concursos y todo, pero como habrán visto en Estados Unidos vemos que hay árboles, hay vegetación incluso. Y entonces Yasmín ella se encuentra en una escena donde, ¿no? Un esquiador ha impactado contra un árbol. Y a Yasmín le dicen, ¿no? Un testigo le dice que el paciente perdió el control y se golpeó a gran velocidad. Eso es el caso clínico, el cuadro clínico, ¿no? Ella, por ejemplo, es paramédico no sé, el Huascarán, por ejemplo, ¿no? Y un poblador le dice, ¿no? Le comenta este caso. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué vamos a ver en lo sucesivo? A Yasmín le dicen, ella es tan inteligente, intrépida, y dice, no, va a examinar la vía aérea y encuentra una respiración ruidosa. Encuentra sangre y dientes rotos. Por la parte ventilatoria ya, la frecuencia respiratoria está en 38, o sea que la paciente está agitada.
Hay una respiración superficial, una respiración dolorosa, le duele al respirar. Pero sin embargo el murmullo vesicular está normal. En la parte circulatoria ve que está la paciente en taquicardia. La frecuencia cardíaca normal va desde 60 a 100, pero en este caso el paciente está en 120 latidos por minuto. Responde sí, pero no de manera espontánea, sino al dolor. Y hay una deformidad a nivel de la rodilla derecha y en su casco. Deformidad puede ser que se ha roto, se ha movido, está doblado, torcido, luxado, esguinzado. Y hay una deformidad. Yasmín piensa que qué tipo de ventilación respiratoria, qué tipo de asistencia respiratoria es la más adecuada y cuáles son las posibles causas de esto que haya conllevado a esto, ¿no? Entonces acá se supone mucho que el paciente se golpea la cabeza con el árbol o la rodilla o hasta el pecho, entonces, ¿no? ¿Qué debemos hacer para mejorar la ventilación y la oxigenación? ¿No? Ella deberá pensar y usar una bolsa. Este es el término correcto, chicos. Si ustedes en su vida van a escuchar siempre, doctor, pásame el ambú, dice el ambú. ¿Qué es el ambú? El ambú es una bolsita, es un dispositivo que tiene una máscara, tiene una válvula y tiene una bolsa. Y se aplasta y estás aplastando, reportando el oxígeno, ¿no? Cuando incluso haces tu RCP, haces 30 compresiones, 2 ventilaciones utilizando el ambú. Pero el ambú es la marca. El dispositivo se llama bolsa, válvula, mascarilla, ¿no? Quizás en ese momento Yasmín está con su dispositivo, ella trabaja en Huascarán, dirigiendo todas esas cosas y la han contratado para eso. Tiene esos dispositivos y debe tener válvulas de demanda gatilladas, asimismo respiradores de transporte. Y vemos ahí, ¿no? El mínimo de, como ya hemos contabilizado, ¿no? Ya. Para la respiración hemos visto casi de 5.600 a 7.500, ¿no? Pero acá vemos que un mínimo de respiración está en 800 cc. La saturación de oxígeno está entre 95 y 100%. Pueden necesitar o no dos resucitadores, dos personales, y deben mantener la columna cervical alineada. ¿Qué dispositivos tiene? Lo positivo de la válvula de demanda, en este caso, es que es fácil de sellar y ventilar con un rescatador. Lo negativo es que hay un proceso de hiperinsuflación, de hipoventilación, no hay sensación de resistencia y se promueve la distensión gástrica. Lastimosamente estos dispositivos no los tenemos. Sí no es raro que tengamos acá. Las clínicas grandes a lo mejor. El respirador de transporte, ¿no? El volumen suministrado debe ser constante. Hay ventiladores mecánicos en las ambulancias que se programan y que algunas ambulancias equipadas sí las tienen, pero esas deben ser calibradas y puestas en un valor determinado. La presión va a ir cambiando conforme el pulmón vaya aguantando. Muchas veces por el golpe, el diafragma no se distiende bien, pero conforme se le va suministrando, a veces el paciente empieza a tolerar más. Se debe dejar libre las manos y controlar las alarmas. En resumen, el obtener precozmente una vía aérea permeable y una correcta oxigenación mejora la sobrevida de los pacientes politraumatizados, ¿no? Y eso, en resumen, vendría a ser todo lo que quizás en esta clase se ha brindado, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos, como les digo, como resumen, a manera ya, quizás algunos han integrado recién y algunas personas a manera ya veloz, es que hemos tocado 4 puntos básicos. Uno, estamos hablando de la atención de un paciente prehospitalario, de un paciente politraumatizado, y en este caso estamos enfocando el día de hoy la atención en el manejo de la vía aérea, del manejo de la vía aérea correcta. Y entonces vamos a los puntos de vista. Uno, hemos identificado a los pacientes que requieren control de vía aérea, porque hay muchos pacientes que solamente se van a sufrir accidentes de tránsito o lo que fuera, incluso atropellos, pero solamente, digamos, le pisan en la pierna, hay una rotura no sé, de la pierna derecha, por ejemplo, y en este caso por el pulmón, la nariz y todo lo demás está perfecto.
Entonces, no todos, no todos los pacientes requieren un control de vía aérea, pero sí todos deben ser examinados. Segundo punto, debemos ver la necesidad de una mayor oxigenación y ventilación del paciente traumatizado crítico. Ya les mencioné, es un poco complicado, es manejar un paciente en estado de coma, un estado inconsciente, es diferente a ver un paciente que esté en estado normal, un paciente que te viene por consulta ambulatoria, doctor, quiero tal cosa, lo examinas, lo ves, totalmente diferente. Hay que discutir los métodos manuales y mecánicos de control de vía aérea. Hemos visto dispositivos nasotraqueales, orotraqueales, hemos visto dispositivos laringotraqueales. Lastimosamente, en Perú no hay todos, no hay todos. Tenemos algunos. Debemos discutir los errores habituales que cometemos al realizar ventilaciones en un paciente politraumatizado. Siempre con eso te dice que debe haber retroalimentaciones. A veces en el grupo, a veces en el equipo, hay gente que lleva cursos de capacitaciones, cursos más avanzados y lo comparte, ¿no? Y lo discute. Y a veces nosotros en el momento de realizar nosotros las maniobras podemos cometer errores, podemos actuar mal incluso. Y sin embargo, otra persona que se ha capacitado mejor, pues estamos para enseñarnos, debatir y ver, ¿no?, este tipo de casos. Hemos dicho que bien claro, la premisa más importante es que el paciente politraumatizado debemos sobreentender, suponer que todo paciente politraumatizado debe tener un compromiso de la vía aérea y de la ventilación hasta demostrarse lo contrario, sobre todo cuando un paciente está en estado crítico o está en un estado inconsciente. Hemos visto las claves, las herramientas principales, que es lo más importante, el personal debe saber observar, debe saber escuchar y debe saber auscultar. Para eso, ¿qué debe hacer? Debe tener desde el punto de vista bien claro sus conceptos de anatomía y fisiología clarísimos. No tener miedo, no tener ningún tipo de error y convicción. Se corta la ropa, no interesa, tú el paciente lo desvistes y si crees necesario, si el paciente está inconsciente, no te interese, para tú poder ayudarlo mejor. Hemos visto la parte de la vía aérea superior, vemos la parte superior, hemos visto la vía aérea inferior. En conjunto, hemos llegado a dos consensos nada más, que la ventilación se suministra el oxígeno y la respiración. Hay un intercambio de oxígeno y CO2. Listo. ¿No? La famosa hematosis, que hay un intercambio de oxígeno y CO2, es la parte fisiológica. Hemos visto los escenarios que se han ido dando, tener en cuenta claramente que hemos visto muchos ejemplos. Tener el ABC. El ABC es la vía aérea externa, la vía aérea superior. La parte de la ventilación, ¿no? Si nosotros escuchamos cómo escuchamos los pulmones, cómo escuchamos el sonido respiratorio, asimismo la C es ver todo lo que es la parte circulatoria, ¿no? Si vemos la frecuencia, cómo va el pulso, si es débil, si es fuerte. La parte D es la parte de la conciencia, para eso repasemos, chicos, por favor, el score de escala de Glasgow. Vemos, ¿no? En qué casos, cuando es menos de 8, incluso al paciente ya se le debe intubar, sin un cambio, sin necesidad de nada, ¿no? Y así la parte E, vemos las lesiones externas, eso lo hemos ido viendo, hemos visto que hay que tener en cuenta el manejo correcto del collarín cervical, hay que tener de preparación básicamente las férulas, las camillas, los correajes para hacer un traslado correcto. Hay que ver la escena segura, hay que ver las cosas que se deben utilizar correctamente. Vemos los mecanismos que se van a ver, hemos ido notando los diversos dispositivos, hemos visto los dispositivos, la intubación, cómo es una orotraqueal, una nasotraqueal y una transtraqueal, ¿no? Estamos viendo ahí las cánulas, los tubos de Multimed, la máscara de laringia, vemos cómo se está intubando en este caso. La columna siempre debemos de buscar que siempre esté alineada, pero siempre, como le digo, examinando, auscultando, viendo. A lo mejor el paciente está con roto una vértebra y tú la alineas, lo complicas más, dañas la médula espinal, dañas los centros neumotáxico o néustico y lo lesionas. Nos exponemos vemos una ventilación, esta es la transtraqueal, en los anillos de la tráquea. Asimismo, hemos visto parte de fisiología pulmonar, hemos hecho este ejemplito clarísimo, ¿no? Que los volúmenes pulmonares, el volumen corriente, el volumen respiratorio es de 500 cc en promedio, y si nosotros multiplicamos por la frecuencia respiratoria, hemos podido notar que el volumen de aire circulante en nuestro cuerpo, el normal es que vaya de 6.500 a 7.500. Vemos los ejemplos acá clarísimos. Si tu frecuencia respiratoria es de 12 y tu ventilación de aire corriente son 600 cc, multiplicado te da 7.200. Igual lo mismo,
hemos visto que es importante, ¿no? Vemos que en qué casos nosotros debemos optar por ciertos. Vemos que acá la paciente tiene lesión sangrante a nivel de la boca. Se puede evidenciar a grandes rasgos que hay fractura dentaria y no te vas a atrever, digamos, a hacer una respiración, una intubación orotraqueal. Acá han optado por una nasotraqueal. Vemos los ejemplos y vemos una válvula de demanda, algunos dispositivos que no contamos en Perú, que siempre, pero es bueno saberlos. En algún momento el Estado a veces compra, ¿no? Y en resumen, el obtener precozmente una vía aérea permeable y una correcta oxigenación mejora la sobrevida de los pacientes politraumatizados. Eso es lo que se les brindaría el día de hoy, es parte del PHTLS. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda, alguna la clase del día de hoy. Quizás este tema sea un poco más, un tanto más complicado, no tan complicado, ¿no? Que quizás la clase anterior se le ha dado los mecanismos, se le ha explicado muy bien el score de escala de Glasgow, le hemos explicado a detalle más técnicamente, porque en este caso debemos nosotros partir de antemano de que el paciente politraumatizado, uno, que el paciente viene con diversos tipos de golpes, fracturas, compromiso de diversos órganos y estructuras. Entonces, nosotros nos vamos a enfrentar a un escenario adverso y para eso debemos nosotros tener premisas claras, premisas sumamente importantes. ¿Por qué? Porque el paciente politraumatizado muchas veces al estar inconsciente no te va a responder como tú quieras, ¿no? Porque es fácil, yo tengo un paciente ahorita, no, estamos hablando con ustedes, me escuchan, me hablan, yo les pregunto algo y me van a responder y estamos conscientes y todos felices. Pero un paciente politraumatizado, uno, a veces los accidentes ocurren de noche, a veces de madrugada, a veces ocurren en el río, en las minas, como han visto en un partido de fútbol, en un partido de rugby, en una caminata. Entonces, este tipo de cosas, situaciones, a veces son adversas, pero para eso, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que siempre les recomiendo a ustedes? Al margen de tener las guías del PHTLS, ¿no? El ATLS, uno, la clave del éxito para este tipo de formación, de preparación, es mantener la calma, mantener la serenidad, ser un personal de salud seguro, confiado, sabes que tienes algo, entonces, y has aprendido algo, lo haces de manera segura. Y si no has aprendido o no sabes o no tienes la experiencia respectiva, pues no hay que atrevernos a tocar, a hacer más daño de lo que quizás, en vez de brindar ayuda, podemos estar complicando a un paciente. Uno, ubicar la zona segura. Dos, mantener la serenidad. Y tres, saber pedir ayuda. Si no sé, desconozco, pido ayuda. Y comunicar. La clave del éxito, ¿en dónde está? En llamar. ¿Llamar a quién? Reportar a los sistemas de alarma respectivo, ¿no? SAMU, 105, bomberos. Ahora, como ya hemos ido mencionando en la clase anterior, es tener la cautela respectiva. Si yo veo a mi paciente que está sangrando, lo veo con un coágulo, está boca abajo, nadie hace nada, y justo como hablamos en esto de la vía aérea, fácil y sencillamente lo inmovilizas. Vas, lo pones de cúbito lateral, buscas un palito aislante, pones en la boquita, si con el dedo o con algo ves si hay un coágulo, lo retiras y al paciente le vas estabilizando. Ahora, como hemos visto en el ejemplo del paciente del motociclista, ¿no? El paciente se golpeó la cabeza y se cayó. Impactó un carro, impactó con un carro, impactó con una moto lineal. El paciente, pues claramente el paciente se puede haber golpeado la cabeza, se puede haber fracturado incluso el cuello. Sin embargo, en el cuadro clínico veíamos, ¿no? Que ese pacientito no tenía ningún rasgado, no tenía ningún tipo de sangrado, no tenía externo, pero sin embargo tenía una respiración ruidosa, sin embargo tenía una respiración jadeante. Entonces, en ese sentido, yo les voy a pedir que siempre sean cautelosos. La técnica, la parte, todo esto como se les menciona, a veces van a haber muchos dispositivos que no contamos en el Perú. Pero lo bueno de esto es que algunos sí, como hemos tenido el caso del AMBU, la bolsa, válvula, mascarilla, que este tipo de dispositivo, pues, o sea, sí lo contamos, ¿no? Asimismo tenemos la ventilación,
digamos, para nosotros hacer una transtraqueal, por ejemplo, pues, o sea, es acercarse al área de emergencia y practicar bastante, conocer los anillos traqueales, a qué altura de los anillos traqueales yo debo hacer una incisión, un pequeño corte, para poder colocar una cánula y permitir que el paciente pueda respirar bien. Porque puede darse el caso, chicos, de que el paciente, por el mismo impacto, como han visto, ¿no? Como se menciona, en los casos hemos podido notar, a lo mejor el paciente, pues, o sea, al impactar con un vehículo o algo así, se va a volar los dientes, va a tener una hemorragia profusa, se puede romper el tabique, pero ¿qué hacemos? ¿Quieres ingresar por la boca, por la vía orofaringea? Ves que hay piezas dentarias rotas, que incluso está sangrante. ¿Quieres ingresar por la nariz? Ves que el paciente está pues con una rotura de tabique, con un sangrado profuso. ¿Qué hacemos? Entonces, al notar ese tipo de cosas, debemos estar preparados también para utilizar la vía aérea alterna, que es incluso la vía transtraqueal. Entonces, debemos prepararnos en el sentido de saber la anatomía y de esta zona poder saber en qué zona hacer una incisión y en qué zona poder poner parte de un tubo. De un tubo. Y que tampoco no es nada difícil, no es nada del otro mundo. Con bastante experiencia, con bastante práctica se puede lograr. Y así podemos salvar la vida. Hay mucha gente que se ha muerto por eso, porque se ahoga, se asfixia con su propia sangre, justamente como ya están inconscientes, no tienen el control respectivo de su vía, de su parte nerviosa, de su parte neurosensorial. Entonces, ¿qué va a hacer? Los pacientes inconscientes se aspiran, se atragantan y muchas veces llegan a fallecer. Llegan, digamos, ingresa aire a sangre a los pulmones. El paciente puede fallecer, ¿no? Incluso porque es irritante, ¿no? El contenido sanguíneo a nivel que ingresa a los pulmones se obstruyen los alveolos, el paciente puede hacer un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda y un cuadro de sepsis, cosas que no está preparada el pulmón, es una zona para cada sistema, cada órgano, su diverso mecanismo de protección y acción. Y es por eso que, o sea, se tiene que tratar de ver la parte, la pericia por el tema de optar por una parte, digamos, traqueal, ¿no? Porque la parte, digamos, quizás colocar una sonda nasogástrica, una sonda nasotraqueal, colocar una sonda orotraqueal, muchas veces ustedes lo van a hacer en sus establecimientos, con mucha experiencia, en este caso las enfermeras, las licenciadas, son las que quizás tienen más expertise en eso, ¿no? En el campo de la medicina generalmente lo hacen los médicos intensivistas, ¿no? Los emergenciólogos, pan de cada día, bla, bla. O el personal que trabaja en emergencia también. Colocar esas sondas y rápidamente pues salvan. Yo en mi experiencia laboral que tengo también, o sea, yo más he trabajado haciendo eso en cuanto a lavados gástricos, que el paciente ingresa, se toma insecticida, raticida, rodenticida, se toma y se canaliza rápidamente, ¿no? Se le pone una sonda nasogástrica, se hace un lavado, pero eso es a nivel gástrico. Pero a nivel con los pulmones es muy diferente, porque en este caso el paciente está inconsciente, a veces no puede estar respirando bien. Lo más fácil, lo más bonito del mundo es que te llegue un paciente politraumatizado, que venga con una fractura de pierna, que venga, no sé, una fractura de pierna y unos golpes y demás que no comprometan, digamos, lo que es el tórax. Entonces tú fácilmente agarras el paciente inconsciente, pues agarras el dispositivo, la bolsa, válvula, mascarillo, el llamado AMBU, y le das la respiración con el AMBU y vas a notar que tu paciente fácilmente sale del cuadro, estabilizas y para todo tipo de paciente politraumatizado que se hace, siempre inmovilizar. Si hay ropa que lo está apretando, si hay cinturones que están apretándolo, se corta, se rompa, no hay problema. ¿Cuánta ropa hemos destruido de pacientes politraumatizados que impedían el trabajo? Agarras, estabilizas, buscas férulas para inmovilizar piernas, para inmovilizar miembros superiores, inferiores, férulas. Siempre portar tu camilla, las camillas ahí con su correaje de seguridad. Y si no tuvieras, buscas tablas, pide a los pobladores, a los moradores, ¿sabes qué? Necesito una tabla de madera grande,
necesito, correas no tengo, se sacarán las correas, ¿para qué? Para movilizar, fijar las piernas, fijar los brazos. Porque hay mucha gente que, boom, lo agarra, lo carga el pacientito, le está llevando de un lado a otro, se le resbala y se cae. Para eso se utilizan sogas, cuerdas, y siempre tratar de buscar algún tipo de inmovilizador. Y la clase del día de hoy, lección del día de hoy, el aprendizaje que quiero que se lleven es que la vía aérea es tan determinante. ¿Por qué le hemos dedicado tanto tiempo a esto? Porque la mayoría de pacientes se muere por esto. La mayoría de pacientes muere porque no hay un buen manejo de la vía aérea. El cerebro, nuestro cerebro dura máximo 30 segundos sin oxígeno. Y después de eso el cerebro se puede llegar a infartar ciertas zonas y vamos perdiendo función cognitiva. Muchos órganos sin oxígeno por mucho tiempo llegan a desencadenar en lesiones irreversibles. En ese sentido, es por eso que nosotros, por sobre todo, está conservar. ¿Y qué debemos cuidar en ese sentido? Lo que es toda la columna vertebral, lo que es la médula vertebral, porque por todas las vértebras está pasando la médula, y la médula es tan vital también. Si tú seccionas la médula, se rompe la médula, se corta la médula, hay mucha gente que se puede quedar paralítica, hay mucha gente que se puede quedar sin sus funciones adecuadas. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucha seriedad, hay que tener sobre todo cabeza fría al momento de decidir o hacer algún tipo de maniobra. Mm, este es prehospitalario, porque a nivel de hospital ya es diferente el manejo, ¿no? De nosotros, nuestro objetivo, ¿qué es? Estás con tu paciente accidentado, con tu paciente atropellado, con tu paciente impactado por una moto, caído, buscar estabilizarlo, preservar su vía aérea, hacer que el paciente pues escuchar, auscultar, observar con las herramientas mencionadas y trasladar a un establecimiento de salud más cercano para que pueda recibir el manejo hospitalario. Eh, Eso sería por parte del día de hoy. Si hubiera alguna consulta más para ya poder cerrar con la exposición. ¿Alguna consulta, algún interrogante, señores alumnos? Transtraqueal, excelente, Marco. Transtraqueal, sí. Eso me pusiste a las 7 y 8. Bueno, no habiendo alguna consulta, algún interrogante, pasaríamos a dar por concluido la clase del día de hoy. Igual yo estoy dispuesto en el transcurso de los días, si tuvieran alguna interrogante, alguna consulta por intermedio de los encargados, a realizarlos y le podemos dar más detalle, ¿no? Como, si bien es cierto, me encantaría darles esto más detalle, pero sin embargo saben que el tiempo es corto, ¿no? Porque cada vez involucra más cosas de temas de anatomía, de fisiología, ¿no? Y hemos intentado tocar parte de eso, ¿no? Es bonito, es muy interesante, pero previamente eso también ustedes ya deben tener nociones básicas o venir repasando el tema de lo que es por lo mínimo, ¿no? Las vértebras, las áreas de la columna vertebral, lo que es la médula la médula espinal, las áreas que gobiernan la parte respiratoria, la parte circulatoria, qué hacer, y eso ya no, nos ayudaría más, nos ayudaría definitivamente mucho más. Entonces, daríamos ya por concluido si hay algún interrogante más, algo más, para ya poder poner fin a esto, a la reunión del día de hoy. Ya. Entonces, ya pues, eso sería todo por el día de hoy, estimados alumnos. Esperando que se cuídense bastante y siempre seamos precavidos en todo. A ver, hay una interrogante, creo. Dos.
Ninguna, ah, ya. Smith. Ah, muy bien, Smith. Excelente, Smith. Es tan bonito, en realidad me gustaría tomar más tiempo, pero acá debemos tocar mucho más temas bonitos, se puede hacer más cosas, pero el tiempo es el que a veces nos limita porque es explicar a detalles. Pero yo les pediría de que si ustedes tienen más interés en esto, acérquense para aprender más y aplicarlo, acérquense a las áreas críticas, acérquense, digamos, a las emergencias de los hospitales grandes o de los hospitales pequeños, donde encuentren, y van a ver que se maneja a diario, esto es pan de cada día. Y todo lo que se está hablando, quizás ahorita algunas cosas, pucha, pero esto no entiendo, pero en el momento que vayas ahí a algún establecimiento, mira, esto era la sonda tal, este es el ambú, este es el otro, que se hace, uff, excelente. Pero qué mejor que se hace esto practicando. La práctica es lo que definitivamente va a determinar todo y lo que nos va a ayudar más. ¿Ya? Entonces, chicos, sin ninguna interrogante, sin algo más, nos estamos despidiendo y bueno, dispuesto a responder sus consultas también en el transcurso de la semana. ¿Bien? ¿Listo?